La primera vez que me llamaron limosnero fue en el vestíbulo de un rascacielos de vidrio, con mis botas manchadas de polvo y una mochila rota al hombro. Venía a entregar un sobre sellado que podía salvar a 100 familias del despido. A cambio, recibí risas, cámaras de móvil y una orden seca. Fuera del edificio. Me fui, solo para volver por la puerta giratoria que nadie espera, la de los dueños. Suscríbete ahora y no te pierdas cómo la verdad revienta las apariencias. El vestíbulo de la Torre Celeste olía a café caro y perfume persistente. Las lámparas caían como cascadas de oro, y el mármol negro reflejaba un cielo encapotado que prometía lluvia. Yo entré con la capucha húmeda, los cordones deshilachados, y la mochila que conocía mejor mi espalda que cualquier silla. Nadie miró dos veces, hasta que me acerqué al mostrador. «Buenos días», dije. «Vengo a ver al señor Villalba. Tengo una entrega urgente». La recepcionista, uñas largas color vino, me recorrió de arriba abajo con una lentitud quirúrgica. Sonrió sin alegría. «Las entregas al muelle, nivel 1», señaló con la barbilla hacia los ascensores del fondo. «No puede pasar». «Esto no es un paquete. Es un sobre para su firma. Es sobre la planta de Villa San Jorge. Si no lo ve hoy, mañana habrá obreros en la calle». El guardia, un tipo ancho con un auricular transparente pegado al cuello, se acercó sin hacer ruido. Su sombra me atravesó. Antes de que hablara, escuché el clic de una cámara. Una chica, piel luminosa y sonrisa automática, me apuntaba con el móvil desde un sofá. ¡Ay! ¡Qué ternura!, reía. ¿Eres de esos que venden historias para TikTok? El pobre que viene a salvar el mundo. Un par de trajes se giraron. Un pequeño coro de risitas cosquilleó el mármol. Me tragué la respuesta y elevé el sobre, limpio, sellado con cera. «Necesito que llegue a la mesa de Villalba. Hoy». El guardia carraspeó. «Nivel 1. O fuera». «Escucha», dije, bajando la voz. «¿Conoces la planta de Villa San Jorge? 400 empleos directos, el pan de un barrio entero. Están a punto de cerrar porque el contrato con Cormayor no se renovó. Aquí hay un puente legal, una vía de financiación que... Yo no hablo de dinero con...». Hizo un gesto abarcando mi capucha, mis botas, mi mochila. «Con visitantes sin cita. ¿Y si le dices que es sobre el fondo horizonte? Reconocerá el nombre». La recepcionista dejó el teclado en suspenso. Me miró de nuevo, más hondo. La chica del móvil se levantó, se acercó con curiosidad. «¿Fondo qué?», preguntó, con ese tonito goloso de quien huele virales. «Horizonte». Pronuncié despacio. «Dile que el sobre viene de parte de Juat». La recepcionista frunció el ceño, pero ya estaba tecleando. El guardia me tenía a la vista. Yo respiré por la nariz, conteniendo la impaciencia que quemaba por dentro, como té muy caliente. Llevaba semanas siguiendo ese hilo invisible que conectaba números con nombres, nombres con familias, familias con mesas donde nunca faltaba sopa hasta que faltó trabajo. Sonó el timbre interno. La recepcionista atendió, escuchó y asintió. «Dice el señor Villalba que no conoce a ningún J y que dejes la correspondencia en el muelle». Colgó. Su mirada volvió a ser de cristal. «Próximo». «Una última cosa», intenté. «Si no lo atiende, mañana su apellido será trending por razones equivocadas». La influencer rió, encantada. «¡Eso! ¡Amenaza! Te faltó el violín». Se giró a su audiencia invisible. «Amigos, hoy en Crónicas del Lobby. Cuando el cosplay de millonario se te moja». El guardia dio un paso más. «Fuera». Me giré despacio. El sobre pesaba poco. El contenido, lo contrario. Al caminar hacia la salida, sentí la vibración de la lluvia engordando en el cristal. En la puerta, un empleado de limpieza me cedió el paso con una cortesía que ninguneaba a los relojes de oro. «Gracias», dije. «Suerte, jefe», susurró, con un guiño extraño. La calle me recibió con un olor a asfalto mojado y gasolina. Me refugié bajo la marquesina, donde el humo de un puesto de choripanes dibujaba un techo más cálido que el del rascacielos. Marcela me esperaba en la esquina, con el pelo atrapado en una coleta que había conocido mejores mañanas. «¿Qué te dijeron?», preguntó, agarrando la correa de su bolso como si fuera un salvavidas.
Que vuelva por el muelle. ¿Y el plan B? El plan B es el plan verdadero. Saqué el móvil. Un mensaje. Confirman a las 12:30. Sala 47, piso 32. Acceso por estacionamiento. Clave, 1047. Sonreí. Vamos a subir por donde nadie mira. Marcela respiró aliviada, y por primera vez en días soltó la correa. Odio esos vestíbulos, murmuró. Te hacen sentir menos. Ese es el diseño, dije. Que olvides que los de arriba también pisan el suelo. Regresamos por el flanco, donde los camiones dejaban su aliento de diésel. El guardia del estacionamiento me conocía. No por mi nombre, sino por mis horarios. Hay intimidades que se comparten así. A las 6, al amanecer, cuando el mundo todavía no ha decidido quién es importante. Le mostré el mensaje en la pantalla. Levantó la barrera. En el ascensor de carga, los números subían con lentitud mineral hasta el 32. Marcela apretó mis dedos. ¿Crees que funcionará? Si no funciona, mañana a las 9 habrá cámaras en Villa San Jorge. Y si funciona, nunca sabrán que fue gracias a un tipo con botas sucias. La puerta se abrió a un pasillo alfombrado, silencioso. La sala 47 tenía las paredes forradas en madera y una mesa que parecía flotar. Al fondo, 3 personas. El de la izquierda, traje gris, mandíbula de acero. Villalba. A su lado, una mujer con gafas redondas que lo veía todo. A la derecha, el abogado que siempre llega con la palabra improcedente en la lengua. Villalba ni se levantó. ¿Y bien? Dijo. ¿Qué hace el mensajero en mi sala de reuniones? Dejé el sobre la mesa, con la cera intacta brillando como una luna. Vengo a que firme lo que prometió hace 5 años. La mujer de las gafas se inclinó. Leyó el sello. Sus ojos se expandieron. El abogado carraspeó. Villalba, por fin, se puso serio. ¿Quién es usted? Saqué del bolsillo una tarjeta blanca sin logotipo, solo una letra. La empujé hacia él. Soy J. Y he venido a cobrar una deuda que no es de dinero, sino de palabra. Marcela contuvo el aire. Afuera, la lluvia golpeó el vidrio con furia de aplauso. Villalba no respondió de inmediato. Su mirada, antes arrogante, se movía con la precisión de quien repasa una línea del pasado que creyó borrada. La mujer de las gafas tomó el sobre, lo examinó, notó el sello. Cera azul con un emblema diminuto, una balanza cruzada con una espiga. Villalba tragó saliva. Eso era de mi padre. Su voz perdió filo. Y también su promesa, respondí. Marcela, a mi lado, observaba la escena con el cuerpo tenso, como si temiera que un solo gesto pudiera desatar una tormenta. Villalba apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia mí. Explíqueme quién le dio derecho a usar ese sello. Su padre, dije. Cuando me contrató hace años, antes de morir, para investigar los desvíos del Fondo Horizonte. Usted debía continuar el proyecto, pero lo enterró. Yo lo desenterré. La mujer con gafas, nerviosa, abrió el sobre. Dentro había documentos impresos, fotografías, extractos bancarios, nombres de empresas pantalla. Villalba palideció. El abogado alcanzó a decir: Esto es confidencial. ¿Cómo consiguió? Con trabajo, interrumpí. Y con hambre. Hambre de justicia. Villalba apretó los labios. Por un momento, pareció el mismo niño del retrato que colgaba detrás, el hijo orgulloso de un hombre que alguna vez creyó en la honestidad. No tiene idea de en qué se está metiendo. Juey, dijo, casi susurrando. Sí la tengo. Saqué una copia digital de los archivos en mi tableta y la dejé encendida sobre la mesa. Y tengo 20 periodistas esperando a las 3 de la tarde. Si hoy no firma la reactivación del contrato con Villa San Jorge, mañana esto será público. La mujer con gafas lo miró. Señor Villalba, si esto sale, el fondo se congela y la fiscalía. Villalba alzó una mano, pidiendo silencio. Se giró hacia la ventana, donde la lluvia ya formaba un río sobre el vidrio. ¿Y usted quién es realmente? Preguntó, sin mirarme. El que usted despidió hace 6 años, cuando cerró el departamento de auditoría. Se volvió, incrédulo. ¿Mateo Díaz? Asentí.
Marcela se cubrió la boca. Villalba se dejó caer en la silla. Creí que habías desaparecido, murmuró. Dijeron que estabas enfermo, que no volverías a trabajar. Estaba, dije. Y mientras me curaba, descubrí lo que ustedes ocultaron, que el Fondo Horizonte, creado para rescatar fábricas en crisis, se convirtió en su fuente privada de poder. Villalba se pasó la mano por el rostro, como queriendo borrar los años. No entiendes, Mateo. Si se supiera, caerían todos, no solo yo. No vine por su caída. Vine por Villa San Jorge. Si firma la reactivación, los obreros vuelven a trabajar y usted se limpia el nombre. A cambio, este sobre desaparece. El silencio que siguió fue espeso, eléctrico. La mujer con gafas tomó aire. Señor, es su mejor opción. Villalba miró el documento, la pluma, la lluvia, y firmó. Marcela soltó una risa contenida, mezcla de alivio y asombro. Tomé el contrato, lo guardé en la mochila. Cumplió su palabra. Me incliné apenas. Eso lo honra más que cualquier título. Cuando salimos, el guardia del pasillo ni siquiera nos miró. En el ascensor, Marcela exhaló como si soltara meses de tensión. Lo lograste, dijo. Lo logramos. Pero esto no ha terminado. Al llegar a planta baja, la misma recepcionista de uñas color vino alzó la vista. Esta vez, no sonrió con desprecio. ¿Ya lo atendieron? Preguntó, con una voz diferente. Sí, respondí. Dígale que el mensajero se va, pero volverá pronto. El guardia evitó mi mirada. La chica del móvil ya no estaba. Solo quedaban los ecos de su risa en los pasillos del lujo. Fuera, el cielo empezaba a abrirse. La lluvia cesaba. Marcela levantó el rostro, dejando que las últimas gotas le cayeran como una bendición. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó. Ahora. Saqué el teléfono y marqué un número. Ahora avisamos a los de la planta que vuelven a trabajar. La voz al otro lado respondió con lágrimas contenidas. ¿De verdad, Mateo? ¿De verdad volvemos? De verdad. Colgué. A lo lejos, entre las nubes, una franja de sol se abría paso. Pero el brillo no venía solo del cielo, también del teléfono que aún sostenía. Un mensaje nuevo, sin remitente. No debiste mover esas piezas, Mateo. Esto no ha terminado. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa? Preguntó Marcela. Nada, mentí. Solo que el juego acaba de empezar. Esa noche, el cielo de la ciudad parecía un tablero de ajedrez, con nubes oscuras y ventanas encendidas. Desde mi pequeño apartamento en el barrio San Justo, el sonido de la lluvia golpeando la chapa era el único aplauso que recibía. Pero no duró mucho. A las 11:30, 3 golpes secos en la puerta rompieron la calma. ¿Esperas a alguien? Preguntó Marcela desde la cocina, aún con la chaqueta puesta. No. Apagué la pantalla del ordenador, donde todavía parpadeaban los informes del Fondo Horizonte. Los golpes se repitieron, esta vez más duros. Fui hacia la puerta y miré por la mirilla. Un hombre con traje oscuro, paraguas cerrado, sonrisa de hielo. Abrí apenas un poco. Buenas noches, señor Díaz, dijo, sin esperar invitación. Mi nombre es Fabián. Trabajo con el señor Villalba. ¿Tan rápido cambió de opinión? Digamos que hay algunos detalles que quiere aclarar. Su voz era una cuerda tensa. A estas horas, no suelo hablar de negocios. No son negocios, son advertencias. Marcela se acercó, preocupada. ¿Qué pasa? Nada grave. Miré al visitante. Pase. Entró sin limpiar los zapatos. Su perfume era el mismo que había olido esa mañana en la Torre Celeste. Poder disfrazado de elegancia. El señor Villalba aprecia su iniciativa, dijo, caminando despacio. Pero mover documentos confidenciales, amenazar con la prensa, infiltrar datos, eso puede considerarse delito. También puede considerarse valentía. Depende de quién escriba la historia. Fabián sonrió. En este país, Mateo, la historia siempre la escriben los que firman los cheques. Marcela apretó el puño. ¿Y si se les acaban los cheques? Entonces inventan nuevos bancos, replicó él sin mirarla. Le diré esto una sola vez. Cierre ese asunto, devuelva los originales y olvide Villa San Jorge.
Demasiado tarde, respondí. Mañana, los obreros volverán a la planta. Fabián suspiró. Entonces usted y yo tendremos un problema. Sacó una tarjeta. La dejó sobre la mesa. En ella, solo una frase. Las deudas del pasado siempre se cobran. Y se fue, sin mirar atrás. Marcela se acercó de inmediato. ¿Qué significa eso? Que Villalba no firmó por arrepentimiento, firmó por miedo. Y ahora está buscando cómo recuperar el control. Me senté frente al ordenador y abrí el archivo cifrado donde guardaba toda la investigación. Los movimientos de las cuentas, las transferencias a empresas fantasma en Panamá, los nombres de políticos que aparecían como socios. Cada línea era una historia de traición. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella. Publicarlo. Todo. ¿Y si te destruyen? Ya intentaron hacerlo una vez. Levanté la mirada. No voy a permitir que sigan jugando con la vida de la gente. Marcela asintió, con miedo y orgullo mezclados en la mirada. A medianoche, subí los archivos a 3 servidores seguros. Dejé un mensaje programado para enviarse a la prensa, si me pasaba algo. Cuando el reloj marcó las 2 en punto, un ruido seco proveniente de la calle me hizo levantarme. Bajé la persiana. Un coche negro estacionado frente al edificio, luces apagadas. 2 siluetas dentro. El corazón me martilló el pecho. Marcela, apaga las luces. ¿Qué pasa? Nos están vigilando. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje sin número. Te advertimos. No sigas. Y debajo, una foto. La fachada de la planta de Villa San Jorge. En llamas. Marcela gritó. ¡No! ¡No puede ser! Corrí a la ventana, y al fondo del horizonte, una nube naranja se elevaba como un monstruo. Tomé la chaqueta y las llaves. Voy para allá. ¡Estás loco!, dijo ella. ¡Te van a matar! Si no voy, matarán algo peor. La verdad. Salí corriendo bajo la lluvia, con el ruido de las sirenas devorando la noche. La planta ardía como una herida abierta. Bomberos, obreros llorando, el olor metálico del fuego. Entre el humo, reconocí una figura familiar. Fabián, con un paraguas cerrado, observando el incendio sin mover un músculo. Me acerqué hasta quedar frente a él. ¿Esto es su advertencia? Esto es solo el comienzo, dijo sin parpadear. Si sigues, el próximo incendio será el tuyo. El fuego se reflejaba en sus ojos, igual que el infierno reflejaba la cobardía de los hombres que se creen intocables. Lo miré de frente. Entonces que arda todo, pero no me van a callar. Marcela llegó corriendo, jadeando. Mateo, los archivos se están borrando solos. Me quedé helado. ¿Qué? Alguien está entrando en tu cuenta. Todos los documentos están desapareciendo. Y entonces entendí. El enemigo ya no estaba solo afuera. Estaba dentro del sistema. La lluvia empezó a caer más fuerte, como si el cielo también quisiera borrar las pruebas. No importa, susurré. Aún tengo una copia, pero para usarla, tendré que convertirme en algo que ellos no esperan. Marcela me miró, empapada, temblando. ¿En qué? En alguien más poderoso que ellos. Pasaron 2 días desde el incendio. La planta de Villa San Jorge era ahora una ruina humeante, custodiada por policías que fingían investigar y periodistas que repetían frases vacías. Cortocircuito. Fallo en el sistema. Nadie resultó herido. Mentiras bien redactadas. Yo sabía la verdad. Aquello fue un mensaje. Uno que no iba a quedar sin respuesta. En mi escritorio, entre cables y papeles empapados de café, tenía abierta una carpeta con el título Proyecto Atenas. Era la semilla de algo que nadie esperaba de un pobre con mochila vieja. Una red. Una red de personas que, como yo, habían sido aplastadas por el poder de Villalba y su grupo. Marcela estaba conmigo, frente a la pizarra cubierta de nombres y conexiones. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a ellos solo?, preguntó, cruzando los brazos. No solo. Señalé los nombres. Mira, Esteban, ex contable de Horizonte. Julia, abogada despedida. Omar, electricista de la planta. Todos tienen algo que contar. Y todos tienen miedo. Hasta que alguien deje de tenerlo. Guardé silencio un momento.
En mi interior, la ira había dejado de ser fuego para volverse acero. Ese tipo de rabia que no grita, pero construye. Marcela me observó con preocupación. Estás cambiando, Mateo. No. Solo estoy recordando quién era antes de que me quitaran todo. Esa tarde, me reuní con Esteban en un bar cerca del puerto. Era un hombre flaco, nervioso, con el rostro marcado por el insomnio. ¿Sabes lo que estás haciendo, Mateo? Dijo apenas sentarse. Villalba no es solo un empresario. Tiene políticos, jueces, medios. Y nosotros tenemos la verdad. Esteban soltó una carcajada rota. La verdad no paga abogados. Le mostré un pendrive. Aquí hay algo que sí paga. Las pruebas de que el Fondo Horizonte financió campañas ilegales. Si esto sale, Villalba no podrá comprar silencio. Esteban me miró con una mezcla de miedo y admiración. Estás loco. Pero quizás eso es justo lo que hace falta. Esa noche, de regreso al apartamento, me crucé con un niño vendiendo flores bajo la lluvia. Tenía los zapatos rotos, los mismos que yo usé cuando todo comenzó. Le compré una rosa marchita, y al hacerlo, recordé algo que me devolvió sentido. Yo también había empezado desde abajo. No necesitaba ser como ellos para vencerlos. En casa, Marcela esperaba con el portátil abierto. He contactado con un periodista independiente, dijo. Se llama Darío Paredes. Dice que puede publicar todo en su medio, si confirmamos las fuentes. Perfecto, mañana lo veré. Pero antes de que pudiera responder, el timbre del teléfono sonó con un tono distinto. Era un número oculto. Dígame. Una voz metálica, distorsionada. Mateo Díaz. Sabemos lo que estás haciendo, pero no todos los Villalba están de su lado. Silencio. ¿Quién eres? Digamos que soy alguien que quiere que la verdad salga, pero no desde la sombra equivocada. Si quieres salvar tu vida y tu plan, ven mañana a las 8, Hotel Alborada, habitación 912. ¿Por qué debería confiar? Porque soy quien realmente controla el Fondo Horizonte. La llamada se cortó. Marcela me miró pálida. ¿Vas a ir? Sí. ¿Y si es una trampa? Todas lo son, dije. Solo hay que elegir en cuál caer para levantarse más fuerte. Al día siguiente, el Hotel Alborada era una torre blanca en el centro, tan limpia que parecía lavada con dinero. Subí al piso 9. La habitación 912 estaba entreabierta. Empujé la puerta con cautela. Dentro, una mujer de unos 40 años, traje oscuro, mirada firme. Gracias por venir, Mateo, dijo. Me llamo Elena Villalba. El apellido me heló la sangre. Pariente de... Hermana. Su voz era tranquila, pero su mirada tenía tormentas. Y si te cité aquí, es porque estoy harta de lo que mi familia hizo. Se sentó frente a mí, colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. Estos documentos prueban que el incendio fue ordenado por mi hermano. Hay grabaciones, transferencias, contratos falsos. ¿Por qué ayudarme? Porque mi padre no fundó Horizonte para eso. Él creía en salvar empleos, no en destruirlos. Su voz tembló apenas. Si exponemos esto juntos, caerá él. Y todos los que lo protegen. Tomé la carpeta. Era real. Con esto, podemos limpiar todo. Pero, ¿qué ganarás tú? Paz. Sonrió con amargura. Y quizás un poco de redención. Nos dimos la mano. Fue un pacto silencioso, pero más fuerte que cualquier contrato. No sabíamos que, en ese mismo instante, una cámara oculta en la lámpara transmitía cada palabra a la oficina de Fabián. Y él ya estaba marcando el número de Villalba. Señor, su hermana acaba de vendernos. Villalba se levantó lentamente de su silla, con la furia brillando en los ojos. Entonces, que ninguno de los dos vea el amanecer. El amanecer siguiente llegó teñido de gris, pesado, sin canto de pájaros. Marcela aún dormía cuando salí del apartamento con la carpeta de Elena bajo el brazo. La ciudad parecía contener el aliento. A las 8:15 llegué al punto de encuentro con Darío Paredes, el periodista. Un café viejo junto al río, con olor a pan tostado y tinta de periódico. Mateo Díaz, dijo él, estrechándome la mano. He oído cosas sobre ti, cosas que me podrían costar la licencia.
Si las publicas, te costarán más, contesté, pero también te harán inmortal. Puse la carpeta sobre la mesa. Él la abrió, y sus ojos se agrandaron con cada página. Fotos de transferencias, audios cifrados, incluso una grabación de Villalba ordenando limpiar la planta. Dios mío, susurró. Con esto no solo cae él, cae medio gabinete. Entonces hágalo, pero rápido, no tenemos tiempo. El periodista asintió. De acuerdo, pero antes debo verificar las fuentes. No publicaré sin confirmar cada línea. Hazlo, pero guarda una copia fuera del país. Él sonrió, cansado. Eres más cuidadoso que muchos colegas. La diferencia es que a ti te pueden censurar. A mí, desaparecer. A media mañana, cuando regresaba al apartamento, noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Mi pulso se aceleró. Entré despacio. Todo estaba revuelto. Los cajones abiertos. Los papeles en el suelo. La laptop destrozada. ¿Marcela? Grité. Nadie respondió. Solo el silencio, roto por el zumbido de un teléfono vibrando sobre la mesa. Un mensaje. Si quieres volver a verla, ven solo. Torre Celeste. Piso 32. 1500. Sentí el suelo moverse. Villalba había dado su golpe más bajo. Tomé el pendrive de repuesto. Lo guardé en el bolsillo interno de la chaqueta y salí. La Torre Celeste se alzaba igual que la primera vez que la vi. Arrogante, brillante, indiferente. A las 3 en punto, crucé el vestíbulo. Esta vez nadie se rió. Nadie grabó. Los guardias me esperaban. El señor Villalba lo espera, dijo uno. El ascensor subió con una lentitud insoportable. Cuando se abrieron las puertas, la sala 47 estaba igual, pero el aire pesaba distinto. En el centro, una silla. Marcela, amarrada. Fabián detrás de ella, con su sonrisa de reptil. Te advertimos, Mateo, dijo él. Pero te gusta jugar a héroes. Déjala ir. Villalba apareció al fondo, junto a la ventana. Qué curioso verte de nuevo por aquí, Joy. La última vez entraste con una mochila. Hoy vienes con la tumba en el bolsillo. Tú quemaste la planta. Tú mataste el legado de tu padre. Yo protegí un imperio, replicó. Y tú lo estás destruyendo por orgullo. No. Lo destruyes tú cada vez que pisas a alguien para sentirte más alto. Villalba dio una sonrisa tensa. Sabes, siempre admiré tu idealismo. Por eso no te maté antes. Se acercó a Marcela y apoyó una mano en su hombro. Ella se estremeció. Pero todos los idealistas terminan aprendiendo una lección. Sin dinero no hay verdad. Entonces verás cómo la verdad te cuesta más que todo tu dinero. Saqué el pendrive. Este es el original. Si algo me pasa, se publica en minutos. Villalba no pareció sorprendido. Ya lo imaginaba. Por eso hackeamos tus copias anoche. No todas. Sonreí con rabia contenida. Elena también tiene una. Su rostro cambió de color. ¿Qué dijiste? Tu hermana, nos vimos ayer. Ella también quiere limpiar tu nombre, a su manera. Villalba apretó los dientes. Mi hermana está muerta. Lo estará si mandas a tus perros, pero de momento sigue viva. Y si no me dejas salir con Marcela, en 20 minutos Darío publicará todo. Fabián se movió un paso, pero Villalba levantó la mano. Déjalo hablar. Ya dije lo necesario, dije. Tú decides. O acabamos con esta guerra, o te hundes con todo tu castillo. El silencio se volvió denso. Solo se escuchaba la lluvia contra el vidrio. Villalba miró a Fabián, luego a Marcela, luego a mí. Muy bien, Mateo. Sonrió con los dientes apretados. Ganas tú. Fabián soltó las cuerdas. Marcela se levantó, temblando. Te felicito, dijo Villalba. Has conseguido lo que querías. Pero recuerda, los héroes solo duran hasta el siguiente titular. Nos dejó pasar. Pero cuando llegamos al ascensor, escuché el clic del seguro de una pistola. ¡Mateo! Gritó Marcela. Me giré justo a tiempo para ver a Fabián apuntando. El disparo sonó como un trueno. Sentí el impacto, un calor que me atravesó el hombro. Caí contra la pared. Marcela gritó. Villalba corrió hacia Fabián, furioso. ¡Idiota! Te dije que no. Pero era tarde. Entre la sangre y el ruido, logré sacar el móvil.
Un toque. Un solo mensaje enviado. Publicar todo. Y antes de que la oscuridad me tragara, escuché las sirenas afuera, y el rugido de un mundo que, por fin, despertaba. Desperté en un hospital, con el olor del alcohol y el pitido de una máquina que insistía en recordarme que aún estaba vivo. Marcela dormía a mi lado. En la televisión del cuarto, la noticia. Detenido el empresario Álvaro Villalba tras filtración de documentos del Fondo Horizonte. Imágenes de policías, periodistas, obreros celebrando frente a las ruinas de la planta. Y en la esquina inferior, una foto mía, tomada años atrás, cuando aún era un auditor con sueños pequeños. Marcela abrió los ojos. Lo lograste. Lo logramos. Ella me tomó la mano. ¿Y ahora? Miré la ventana. El amanecer, por fin, era claro. Ahora, que me sigan creyendo pobre. Así es más fácil ver quién es realmente poderoso. Los días después de la caída de Villalba fueron un caos controlado. La prensa lo mostraba esposado, el país hablaba del escándalo Horizonte, y los obreros de Villa San Jorge volvían a encender las máquinas. Parecía un final feliz, pero los finales felices son solo intermedios cuando la verdad incomoda a demasiados. Marcela insistía en que descansara, pero el dolor del hombro era lo de menos. Había algo más pesado: el silencio de Elena. Desde el día de la publicación, no había vuelto a saber de ella. Su teléfono, desconectado. Su apartamento, vacío. Una noche, mientras revisaba los correos, llegó uno sin remitente. Solo contenía un video. Lo abrí. Elena, sentada en una silla, rostro golpeado, voz quebrada. Mateo, si ves esto, significa que encontraron mis copias. No te detengas. Hay más. Busca en el almacén del puerto, contenedor 317. Allí está la prueba final. Los nombres detrás de Villalba. Los verdaderos. El video se cortó. Marcela se llevó la mano a la boca. Dios mío, la tienen. No la tendrán por mucho tiempo. Me puse de pie, con dificultad. Vamos al puerto. La noche olía a sal y óxido. Entre filas de contenedores, el número 317 se alzaba, medio oculto tras montones de metal. La cerradura estaba rota. Dentro, cajas viejas, papeles húmedos y una laptop encendida, como si alguien la hubiera dejado hace minutos. Marcela encendió una linterna. ¿Y si es una trampa? Ya estamos dentro. Encendí la pantalla. Una base de datos. Decenas de nombres, transferencias, empresas fachada. Pero había algo más. Una pestaña titulada Protocolo Sombra. La abrí. Y ahí estaban. Fotos, correos, cuentas, políticos, banqueros, jueces, todos financiados por el Fondo Horizonte. Villalba era solo la cara visible. El monstruo tenía muchas cabezas. Esto, esto cambia todo, susurró Marcela. De pronto, el eco de pasos, luces, sombras que se movían entre los contenedores. Apaga la linterna, dije. Nos agachamos. Se escuchó el sonido de un seguro de pistola, una voz masculina, familiar. ¿De verdad pensaste que todo terminaba con Villalba? Fabián. Apareció desde la oscuridad con un grupo de hombres armados. Te advertí, Mateo, pero parece que te gusta cavar tu propia tumba. Tú deberías estar en prisión, dije. ¿Prisión? Rió con desprecio. Soy la prisión. Yo decido quién entra y quién sale. Marcela me miró aterrada. Yo sostenía la laptop como si fuera un escudo. No puedes detener lo que ya empezó. La información está en la nube. Eso crees. Sonrió. Pero olvidaste que el sistema también es mío. Entonces lo escuchamos. El zumbido de los drones. Luces rojas en el cielo. Nos encontraron, susurró Marcela. Corrimos entre los contenedores. Los disparos rompieron el silencio del puerto. El metal chispaba, el aire olía a pólvora y mar. Un proyectil rozó mi costado, otro impactó cerca de la laptop. ¡Mateo, por aquí!, gritó Marcela. Nos escondimos detrás de una grúa. Yo respiraba con dificultad, la sangre caliente bajando por el brazo. No podemos salir así, dije. Si caemos, todo se pierde. Entonces necesitamos un milagro, susurró ella. Y lo tuvimos. Un motor rugió a lo lejos.
Una camioneta vieja se acercaba a toda velocidad. Del volante bajó una figura conocida. ¡Elena! Gritó Marcela. Ella, herida, con el rostro marcado, pero viva. ¡Suban! Ordenó. Disparos, ruido, el puerto en caos. Subimos a la camioneta. Elena aceleró. Las balas golpeaban la chapa. Los drones nos seguían. ¿Dónde está el archivo? Preguntó ella. Aquí. Le mostré la laptop. Pero no puedo subirlo, están bloqueando la red. Entonces lo haremos a la antigua, dijo y sonrió apenas. En directo. Sacó su móvil, lo conectó a la laptop y empezó a transmitir. ¿Qué haces? Pregunté. Mostrando al país lo que somos. Su voz temblaba pero sonaba fuerte. Que vean los nombres, las cuentas, los rostros. Que entiendan que la pobreza de uno es el lujo de otro. La transmisión se estabilizó. Miles de usuarios conectados. Comentarios, mensajes, furia colectiva. «¡Está saliendo al aire!», gritó Marcela. Fabián, al ver la pantalla desde los monitores del puerto, perdió el control. «¡Destrúyanlos, ya!». Pero era tarde. El mundo los estaba viendo. La camioneta botó un diente de engranaje cuando saltó el lomo de burro de la dársena. Elena apretó el volante con los nudillos blancos. El parabrisas vibraba al ritmo del motor y del miedo. Detrás, dos camionetas negras, sin placas, devoraban distancia como si el asfalto fuera suyo. Arriba, los drones, puntos rojos en el cielo, zigzagueaban como mosquitos con licencia para matar. «Sigue transmitiendo», dijo Elena, sin apartar la vista del frente. Marcela abrazó la laptop contra el pecho. El móvil de Elena, conectado por cable, arrojaba la imagen al mundo. Listas de transferencias, audios, la firma de Villalba, los correos de jueces serviles. El chat en vivo corría como una cascada. «¡No paren! Justicia para San Jorge. Compartan, compartan, compartan». Yo sostenía la antena improvisada con una mano, y con la otra presionaba mi costado, donde el metal de la persecución había rasguñado piel y coraje. «Están bajando la señal», dije. «Me tiran paquetes basura por todos lados». «Aguanta 30 segundos más, y doy vuelta por los galpones», contestó Elena. Ahí el concreto les roba el GPS. La primera bala reventó el espejo derecho. La segunda se incrustó en el tablero. El olor a plástico quemado se mezcló con el salitre del puerto. El mundo se estrechó a un túnel de luces de sodio, sirenas lejanas y respiraciones que no sabían si eran las últimas. «¡Bajad la cabeza!», gritó Elena. Metió la camioneta por un pasillo de contenedores azules. El eco de los neumáticos fue un trueno contenido. Los drones dudaron. Las camionetas negras no. Fabián iba en la primera. Su perfil helado se distinguía incluso a través del cristal. Mandíbula cerrada, ojos al frente, la certeza del hombre que cree que nadie lo ve cuando hace lo imperdonable. «La gente está entrando en la transmisión», informó Marcela, con la voz hecha de adrenalina. «Cadenas grandes la están replicando. Mira, hay un canal internacional». «Entonces ya ganamos», dijo Elena. «Solo falta sobrevivir hasta la próxima esquina». Yo quería creerla, pero el puerto se convirtió en un juego macabro de esquiva o muere. Un camión abandonado bloqueaba media calle. Elena lo rozó, y una lluvia de chispas dibujó un cometa en el retrovisor. Las cajas en la parte trasera se soltaron. Sonó un golpe, y algo crujió en la transmisión. La camioneta se quejó con un graznido de metal enfermo. «No aguanta mucho», dije. «Aguantará lo necesario». Un drone descendió demasiado, buscando el ángulo de nuestra nuca. Lo vi reflejado en el cromo del contenedor. Una libélula maléfica. Apreté los dientes, saqué el extintor que rodaba en el piso y, al pasar, lo lancé. El golpe fue seco. El dron perdió equilibrio y se estrelló contra el borde de acero. Chisporroteó como un petardo mojado. «Buen tiro», soltó Elena, breve, sin sonrisa. «Nos pisan los talones», advirtió Marcela. Y entonces, el puerto nos traicionó. Una zanja de mantenimiento, negra como boca de lobo, abrió su lengua frente a nosotros. Elena giró a la izquierda para evitarla, pero una de las camionetas negras se cruzó en diagonal, obligándonos a una maniobra imposible. El mundo dio media vuelta.
El capó señaló las estrellas. El cielo se convirtió en suelo. El vuelco fue una lavadora de ruidos. Metal, vidrio, hueso. El grito de Marcela cortado por el cinturón. Mi frente besando el marco de la ventana. El móvil siguiendo transmitiendo. La imagen convertida en un caleidoscopio de luces y sangre. Oscuridad. Volví con un pitido en los oídos y un gusto a hierro en la lengua. La camioneta yacía sobre el costado. El volante había abrazado a Elena como un animal posesivo. Marcela estaba a mi derecha, aturdida, una hebra roja dibujándole la sien. Extendí la mano. Ella pestañeó. ¿Vives? Sí. ¿Tú? Asentí. Intenté moverme. Un dolor agudo me cortó el aire, pero el cuerpo respondió. El móvil seguía prendido, medio colgando, mostrando ahora el interior destrozado, la respiración en primer plano, el caos de sirenas acercándose. Ah, Elena, susurré. Ella me miraba, consciente y lejana, con una calma que duele. Intentó hablar, y la voz salió como una hoja de papel que se desprende. No, detengan, tosió, tragándose el cobre de la sangre. La transmisión. Te sacaremos, dije, jalando el cinturón. No hay tiempo, negó con la cabeza. Toma. Alargó un llavero pequeño, azulado por la luz de emergencia. Casillero 12, Estación Oeste. LC, está ahí. El nombre invisible. El titiritero. Vas a venir tú a abrirlo. Mentí con ternura urgente. Vas a contarlo tú. Sus dedos rozaron los míos, apenas, como si fueran una firma en el aire. Prométeme que no vas a convertirte en ellos, que, cuando te llamen poderoso, sigas usando botas. Lo prometo. Sonrió apenas. Fue una estrella fugaz, un segundo que desea un mundo entero. Luego cerró los ojos con la serenidad de quien, al fin, completó una ruta. Los faros de los perseguidores nos encendieron. Pasos. Voces. Fabián, jadeante, llegó primero. Llevaba la camisa rasgada, la corbata suelta, la cara de un animal acorralado en su propia cacería. Levantó el arma hacia el móvil. Se acabó el show. No toques eso, dije, interponiendo el cuerpo. Todo el país te ve. Dudó. Por primera vez lo vi humano. No por compasión, sino por miedo a los ojos. A esos millones de ojos que ahora sabían su nombre, su cargo, su obediencia. Aparecieron luces azules. La policía. Periodistas como avispas. Gente con teléfonos. Obreros de la madrugada que habían corrido desde los muelles. Una ola de vida contra su silencio pagado. ¡Al suelo!, gritó una agente. ¡Arma abajo! Fabián parpadeó. La realidad finalmente lo alcanzó. Bajó el arma un centímetro, y ese centímetro bastó. Dos policías lo desarmaron y lo anclaron al piso con las rodillas. Sus manos, acostumbradas a firmar órdenes, aprendieron la gramática del asfalto. Marcela se incorporó con esfuerzo. Me agarró de la muñeca. Sigue hablando, Mateo, susurró. Diles lo que falta. Tomé el móvil temblando. La cámara, sucia de polvo y rojo, me devolvió una versión de mí que nunca pedí. Ojeras, sangre, voz rota. Esto, esto no termina con Villalba ni con su perro fiel, dije, cada palabra una piedra. Hay un nombre que se repite en todos los documentos. Dos letras, LC. No lo conocemos, pero existe. Y hoy, aquí, Elena Villalba dio su vida para que ustedes lo supieran. No apaguen esta luz. No la dejen morir. Un murmullo vasto, como viento que aprende a ser huracán, recorrió la dársena. Alguien empezó a aplaudir. Otros lloraron. Una mujer se persignó. Un obrero levantó el puño en silencio. La transmisión sumó 100.000 espectadores en un parpadeo. El algoritmo, por una vez, eligió el lado correcto de la historia. Las ambulancias nos arrancaron del suelo, con camillas que olían a látex y esperanza de emergencia. Mientras me subían, vi el cuerpo cubierto de Elena y sentí que algo en mí se partía para siempre, pero no se rompía. Se convertía en columna, en promesa. Horas después, ya en el hospital, encendí la televisión. El país, al fin, hablaba claro. Detenciones en cadena,
Allanamientos. El fiscal leyendo nombres que nunca antes se atrevió a pronunciar. En la esquina de la pantalla, un cintillo. Transmisión ciudadana desenmascara red. Una mujer, clave, fallece en operativo. Supe que ese eufemismo era su epitafio oficial. El verdadero estaba en la gente. Gracias, Elena. Marcela entró con el pelo húmedo y los ojos enrojecidos. Las máquinas de San Jorge, dijo. Hoy las encendieron. Pusieron una foto tuya y otra de ella. Y una frase. La dignidad no se vende. Cerré los ojos. El dolor del cuerpo se hizo pequeño al lado de eso. Entonces mañana vuelvo allí, respondí. A trabajar. A esperar a LC. A no dejar que el fuego que apagaron los bomberos se apague también en nosotros. En la mesa de noche, el llavero de Elena relucía como una luna mínima. Lo guardé bajo la almohada. Dormí poco, entre sirenas que ya eran memoria y un amanecer que no terminaba de animarse a entrar. Cuando el primer rayo por fin cruzó la persiana, supe que la noche había perdido. Pero también que la noche sabía mi nombre. Amaneció con un frío limpio, de esos que parecen lavar la ciudad por dentro. Salí del hospital con el hombro vendado y el llavero de Elena en el bolsillo. Marcela quiso acompañarme, pero le pedí que fuera a la planta. Si hoy huele a harina y aceite, que sea gracias a ti, le dije. Sonrió sin alegría y se fue con los obreros. Yo tomé el tren hacia la estación oeste, último vagón, asiento junto a la ventana empañada. Tenía la sensación de estar viajando dentro de un reloj, cada traqueteo un latido prestado. El casillero 12 estaba en el pasillo del fondo, cerca de una máquina expendedora que tosía monedas. La llave entró sin resistencia. Dentro, una libreta negra, un sobre manila y un teléfono viejo, de esos que no piensan por ti. Abrí primero la libreta. Fecha, hora, lugares, nombres a lápiz. Al margen, la letra de Elena. No confíes en la luz que no proyecta sombra. El sobre contenía 3 fotos impresas. La entrada de un club privado, una mesa de billar con fichas de póker y un apretón de manos entre 2 figuras reconocibles, aunque el fotógrafo intentó fallar el enfoque. Detrás, notas con tinta azul. Miércoles, 23:15. Suite roja. LC. Confirma Horizonte Segundo. Encendí el teléfono. Tenía un solo icono. Rec. Al tocarlo, comenzó un audio con el siseo de una habitación alfombrada. Una voz hablaba con esa calma que solo tienen los verdugos cuando creen que el mundo es su sala de estar. Álvaro no entendió las reglas, decía. El escándalo fue útil. Ahora todos querrán el remedio. Llamaremos Horizonte Segundo y lo venderemos como renacer. El país ama los bautismos. Otra voz intervino. Fabián, menos seguro que en los muelles. ¿Y Díaz? Díaz es un fósforo. Sirve para encender, luego se apaga. Pausa. No somos incendios, somos la red eléctrica. ¿Prepararon a los jueces? Sí, señor C. El archivo se cortó por un golpe, tal vez una puerta. No decía el apellido, pero la inicial flotó como tinta en agua. LC. No era un fantasma. Respiraba, daba órdenes, bautizaba monstruos con nombres de esperanza. Guardé todo y volví al tren. En Villa San Jorge me esperaban rostros con ojeras y manos con grasa. Encendí el altavoz en el comedor de la cooperativa, donde las tazas de aluminio enseñaban dientes. Reproduje el audio. Nadie habló hasta que terminó. Eso, dijo Omar, el electricista. Eso suena a ministro. O a banquero, agregó Julia, que había regresado como abogada de la cooperativa. O a ambos. Aquí los cargos se superponen como techos con goteras. Les conté de la suite roja, del miércoles a las 23:15. No pedí nada, y sin embargo, me dieron todo. Voluntarios, rutas, una furgoneta que había sido reparto, y ahora era vigilia. Marcela llegó con pan caliente y mapas. Nadie dijo venganza. La palabra fue memoria. Esa noche, el club privado olía a whisky y a madera recién lustrada. Entramos por la cocina, con chaquetas prestadas y bandejas vacías.
Marcela caminaba adelante, segura, como si siempre hubiese servido tragos a gente que compra silencios. Subimos por la escalera de servicio. Suite roja. Una luz por debajo de la puerta parecía latir. Golpeé una vez. Abrí. 4 hombres, 2 mujeres. Trajes caros, relojes discretos, sonrisas de hiena domesticada. En la cabecera de la mesa, el dueño de la voz. No necesitó presentación. Lo había visto 1000 veces en pantalla, inaugurando hospitales sin médicos y puentes sin río. Sonrió, reconociéndome con una mezcla de fastidio y placer. Díaz. Puso los dedos como si alabara un templo. Llega sin invitación y con cámaras. Original. No negué ni expliqué. Coloqué una grabadora en el centro, otra bajo el mantel. Marcela, con bandeja, apoyó 2 copas y un pequeño transmisor que parecía adorno. Los nuestros, abajo, ya tenían el enlace. Esta vez no sería una carrera, sería una sala de espejos. Buscan Horizonte Segundo, dije. Van a presentarlo como salvación, pero es el mismo agujero con luces nuevas. Aquí están los nombres, los bancos, los jueces. ¡Qué palabra tan fea, jueces! Respondió Lessé. Prefiero garantías. Yo prefiero responsables. Él sonrió. No negó. Alzó la copa. El país necesita continuidad. Ustedes, héroes de ocasión, necesitan sentir que vencieron. Hagamos un trato. Cooperativa con subsidios. Ustedes felices. Nosotros, discretos. Nadie se hunde. Ese pacto ya lo firmaron con sangre, dije. Esta vez, el contrato lo redacta la memoria. Se escuchó un golpecito en mi auricular. Señal de que el directo estaba firme. Afuera, los nuestros compartían el enlace. Dentro, LC entendió que las paredes no eran suyas. Se puso de pie, alisó la solapa. Entonces cambian las reglas. Su mirada fue un cuchillo que no necesitó filo. Y cuando cambian, alguien paga. Pensé en Elena, en el llavero bajo la lengua de mi chaqueta, en las máquinas de la planta rugiendo como panteras viejas que se niegan a la jubilación. Respiré. Pagaremos todos, dije. Pero esta cuenta no se cierra a escondidas. Abrí la puerta. Los periodistas, convocados por un escape de gas, subieron como una marejada. Los guardias del club, confundidos entre órdenes contrarias, no supieron a quién obedecer. Al dinero, a la cámara, al miedo. En el tumulto, LC no huyó. Se desvaneció con la elegancia de quien aprende a morir a medias. No importó. El audio, los rostros, la oferta de soborno, todo estaba afuera. Horas después, de nuevo en la planta, el amanecer olía a harina y a tinta fresca. Un obrero colgó un cartel sobre la puerta. No subestimes a quien llega con botas. Marcela apoyó la cabeza en mi hombro vendado. Julia leyó titulares con voz de maestra. Allanamientos. Suspensión del nuevo fondo. Comisión independiente. ¿Ganamos? Preguntó Omar. Miré el taller, las manos, la foto de Elena sobre la máquina más antigua. Hoy sí, respondí. Mañana ya veremos. La gente cree que poder es un traje. Yo aprendí que poder es recordar en voz alta, que cuando te llaman pobre, puedes ser la memoria de todos, y que la memoria, cuando camina junta, es el único lujo que no se compra. Si esta historia te conmovió, suscríbete. La próxima batalla empieza cuando alguien vuelva a confundir ayuda con cadena.